Después de robar un vehículo, se dirigió 50 millas al sur de Los Ángeles. Estando ya en Misión Viejo, irrumpió por la ventana de un domicilio escogido aleatoriamente. Disparó en 3 ocasiones a la cabeza de Bill Carnes, de 29 años de edad, para luego golpear y violar en reiteradas ocasiones a su esposa Inés Erickson, de 27 años de edad. A esta le hizo jurar su amor por Satanás, la ató y luego de robar algunos objetos de valor, le dijo que le contara a la policía que el Night Stalker había estado ahí. ¿Qué hola mi gente? Bienvenidos todos a Crónicas de una serie pensante. Esta vez les traigo el caso de Richard Ramírez, o el acechador nocturno como se le conoció a mediados de la década de los 80 en los Estados Unidos, sobre todo en los distritos de Los Ángeles y San Francisco, cuales aterrorizó por sus brutales asesinatos y violaciones. Este terrible personaje, para hacer más pintoresca su maldad, era seguidor de Satanás y así lo dejó plasmado en algunos de sus peores crímenes. Llegó a tal punto de aterrorizar a la población que las ventas de armas se dispararon de una manera bastante considerable. Hablamos de un personaje que lo menos malo que hizo fue secuestrar a niños y dejarlos a cientos, llevárselos en un coche y dejarlos a cientos de kilómetros de su casa, solo por el simple hecho de verlos sufrir. Así que ya se imaginan de quién vamos a hablar. Richard Ramírez nació el 28 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Desde muy temprana edad se convirtió en el blanco preferido de las golpizas por parte de su agresivo padre, quien fue policía en México y para entonces empleado ferroviario. Para agravar sus traumas, cuando tenía 2 años sufrió de un accidente. Le cayó un tocador en la cabeza y tuvieron que darle 30 puntos. Ya con 5 años fue él quien cayó de un columpio mientras jugaba y quedó inconsciente. Esto le provocó ataques de epilepsia hasta la adolescencia. Fue esta la etapa donde se cree que se formó ese monstruo satánico debido principalmente a la estrecha relación que tuvo con su primo Miguel Mike Ramírez. Este último fue boina verde en la guerra de Vietnam. Le encantaba presumir de los crímenes que cometió en dicho conflicto bélico. Le enseñaba fotos a su primo de las vietnamitas que había violado y asesinado. Llegó a mostrarle una foto donde sostenía la cabeza sin cuerpo de una de sus víctimas. También le daba detalles de las maniobras y técnicas que usaba para matar. Para el año 1973, Mike asesinó a sangre fría a su esposa delante del joven Richard, después de una intensa discusión. Este hecho indiscutiblemente marcó su vida. Decirle que su primo fue sentenciado a 4 años en un hospital psiquiátrico por estrés postraumático a causa de la guerra. También tuvieron en cuenta su historial como boina verde y lo destacado que fue en el ejército de los Estados Unidos por aquellos años. Durante la adolescencia, Richard se refugió muchas noches en los cementerios. Ahí podía pasar eternas horas sumido en pensamientos raros y fantasías con los cadáveres, cosa que demuestra una afinidad por la muerte que sobresaldrá en sus años de adulto. Las drogas fueron otro ingrediente más para formar a esa bestia nocturna. Era un asiduo fumador de marihuana y luego un consumidor de LSD y otras drogas más fuertes que conseguía pagar robando. En 1983 se mudó a Los Ángeles. Podríamos decir que allí encontró el verdadero infierno. Se hizo adepto al satanismo y comenzó a realizar sus peores crímenes. En la madrugada del 28 de junio de 1984 cometió el que hasta hace poco se conocía como su primer asesinato. La víctima fue Janie Winkle, de 69 años de edad. Ella se encontraba durmiendo cuando el acechador estaba buscando por toda la casa objetos de valor para robar. Al no quedar satisfecho con lo encontrado, entró a su dormitorio y a base de puñaladas y una profunda laceración en la garganta le quitó la vida. Luego la autopsia reveló signos claros de abuso sexual. En su frenesí, apenas se preocupó por las evidencias y dejó 4 huellas digitales. No fue hasta el año 2009 y gracias a una coincidencia en una prueba de ADN que se supo que esta señora no fue la primera de sus víctimas. Tristemente, 2 meses antes, el 10 de abril de 1984, se encontró el cadáver de una niña de tan solo 9 años que había sido violada y apuñalada brutalmente. La niña se encontró colgada de su propia blusa con las manos extendidas en modo de posición de sacrificio. Uno de los inspectores que estuvo en la escena del crimen dijo lo siguiente: si puedes imaginar a Cristo en la cruz, así es como se veía.
Tenía la cabeza gacha y la barbilla hacia abajo. Fue un espectáculo triste de ver. Ella me atrapó. No fue hasta casi un año después que volvió a asesinar. La noche del 17 de marzo de 1985, The Night Stalker increpó a María Hernández cuando ésta se disponía a entrar a su casa. Él, sin pensarlo dos veces, le disparó. Ella, por reflejo, subió la mano y pues llevaba unas llaves ahí. Milagrosamente la bala rebotó y no le hizo ningún daño. Ella cayó al suelo por el impacto, pero gracias a Dios, ilesa. The Night Stalker no se detuvo, no se percató. Entró a la casa y por supuesto a robar y tal, y dentro de la casa estaba Dale Okazaki. Dale Okazaki, al escuchar el disparo, se escondió detrás de un mueble en la cocina, pero Richard fue paciente y cuando ella asomó la cabeza, él le disparó a sangre fría y la mató. Al salir de la casa se percató que María Hernández todavía estaba viva. Ella le suplicó por su vida y en una suerte de milagro Richard simplemente se fue. Tristemente la noche no había acabado. Él tomó su Toyota, que por cierto era robado, y por la autopista se dirigió a Monterey Park. Comenzó a seguir un auto hasta que este se detuvo. En él iba Tsai Lian-yu. Ella le cuestionó el por qué él le seguía y este le contestó que le parecía conocida. Luego la sacó por la fuerza del automóvil y sin más le disparó. 10 días después, el 27 de marzo de 1985, en la localidad de Whittier, sobre las 2 de la madrugada, entró a la casa de los Azara. Una vez más entró por la ventana y fue directamente al salón donde Vincent dormía sobre el sofá. Richard disparó a su cabeza. El sonido despertó a Maxine, que se encontraba durmiendo en el dormitorio, al cual se dirigió el asesino, y le ató para luego manosearla. Comenzó a buscar objetos de valor para robar y cuando volvió a la habitación se encontró con una Maxine que tenía una escopeta en la mano apuntándole directamente a su cabeza. Cuando apretó el gatillo no ocurrió nada, porque Vincent previamente la había descargado previendo que sus nietos le visitarían el fin de semana. Esto puso más de los nervios al satánico acechador, por lo que fue a la cocina y buscó un cuchillo para extraerle el corazón. Como no pudo, al ser incapaz de atravesar las costillas, optó por sacarle los ojos y meterlos en un joyero. Luego levantó el camisón para violarla, pero ya estaba lo suficientemente satisfecho. Le apuñaló el pubis, el estómago y la garganta. Con lo robado se marchó, dejando la marca de su zapato tanto debajo de la ventana como por alrededor de la cama. No fue hasta el 14 de mayo que Richard volvió a matar. Lo hizo tras entrar a la casa de Williams Doyle y dispararle a este, luego golpear salvajemente a su esposa y violar a su hija. El 29 de mayo cometió uno de los crímenes más llamativos porque fue a dos señoras mayores, Mabel Bell, de 84 años de edad, y Florence Bell, de 81, esta última inválida. Lo hizo golpeándola frenéticamente con un martillo. Las hermanas sobrevivieron inicialmente, pero la mayor falleció semanas después a causa de los traumatismos provocados. Esta vez Richard pintó un pentagrama en una de las paredes para dejar clara su fe por Satán y de paso que la policía supiera que él había sido el autor de dicho episodio. El acechador nocturno siguió matando, violando, golpeando, robando indistintamente durante los 2 siguientes meses. Fueron tantos los crímenes que el video sería eterno. Dicho esto, llegamos a la noche del 8 de agosto de 1985. Noche que no fue tan tranquila como de costumbre para la ciudad de Diamond Bar, en Los Ángeles. La casa del matrimonio Elías y Shakira Abowat serían escenario de un brutal y trágico acontecimiento. Richard decidió irrumpir por la ventana de la casa y se dirigió al dormitorio donde fríamente asesinó a Elías de un disparo mientras este dormía junto a su esposa. Automáticamente golpeó y violó a esta con una crueldad digna de un monstruo, mientras le obligó a jurar por Satán que no haría ruido y le diría dónde estaban los objetos de valor que más tarde robaría. Todo esto en presencia de uno de sus hijos atado a la cama. Llegamos a la noche del 25 de agosto de 1985, por donde comencé este video. En Misión Viejo, los 3 tiros en la cabeza, la violación y el juramento de amor por Satanás. Bill Carnes milagrosamente logró sobrevivir a los 3 tiros e Inés Erickson consiguió describir a Richard Ramírez con detalles que fueron fundamentales para la captura de este. Sobresaltó el
el aliento a podrido del asesino debido a la falta de higiene y el consumo de drogas. Para mala suerte del criminal, un niño de 13 años estaba desvelado esa noche debido a que había dormido durante todo el día en un viaje de regreso a casa junto a su familia. Él pudo ver a un hombre vestido de negro rondar de manera sospechosa por el vecindario y luego conduciendo un Toyota naranja, por lo que no dudó en tomar nota de la matrícula. Al día siguiente se hizo público el hecho y James Romero le dijo a sus padres, cuales llamaron a la policía para facilitarle este importantísimo dato que serviría para identificar a Richard Ramírez, debido a que consiguieron una huella digital en el coche que abandonó en el suburbio de Rampart, frente a un McDonald's. Fue solo una huella porque el acechador hizo lo posible por no dejar ninguna evidencia. A pesar de ello, por entonces, el proceso de identificación era bien trabajoso y duradero, pero gracias al empeño del cuerpo de investigación consiguieron hacerlo mucho más rápido de lo acostumbrado y con gran precisión. Tomaron la acertada decisión de difundir por todo el estado la fotografía del sospechoso. También convocaron a los medios de comunicaciones y al día siguiente la cara de Richard estaba en todos los periódicos. The Night Stalker estaba ajeno a todo esto porque se encontraba en Arizona. El 31 de octubre regresó a Los Ángeles y al abordar en la terminal de autobuses se percató de un movimiento policial más intenso de lo normal, por lo que fue precavido y evitó encontrarse con ellos. Al rato entró en una tienda de licores y notó que su cara estaba en un diario. Justo en ese momento una mujer gritó tras reconocerle y Richard salió huyendo y en un estado de desesperación se montó en un autobús. Decisión errónea porque en este lo identificaron varias personas que estaban leyendo el periódico donde aparecía su rostro. Sin más remedios tuvo que bajar de este e intentó robar un coche, pero ya no tenía escapatoria. Los gritos de los pasajeros alertaron a las personas de la calle y éstas lo identificaron. Richard había llevado al pánico a todos Los Ángeles, por lo que todos estaban pendientes a él. En cuestión de nada, los teléfonos de la comisaría colapsaron. Era todo un caos, recibieron cientos de llamadas. Y cuando la policía llegó a donde estaba Richard, tras movilizar más de 40 patrullas y 7 helicópteros, había una turbe golpeando, pero de una manera increíble. Contradictoriamente, fueron los agentes quienes le salvaron la vida del linchamiento popular. Arrestado ya, Richard Ramírez consiguió hacerse incluso más famoso. Nunca demostró remordimiento alguno por los crímenes que cometió mientras estuvo en libertad. Con su filosofía satánica, no tenía necesidad de perdón ni divino ni humano. Los juicios fueron extremadamente mediáticos, ya que The Night Stalker resaltaba por su actitud insolente, desafiante y sobre todo porque se convirtió en un sex symbol. Recibía cientos de cartas de mujeres que le declaraban su amor incondicional, que querían un vis a vis y hasta llegó a casarse con una de sus fanáticas que supuestamente era virgen. Pero lo que más me impresionó de todo es que una fiscal que una vez le encontró culpable, posteriormente se enamoró de él. Por supuesto, le retiraron la licencia. Richard Ramírez fue sentenciado a la pena de muerte en la cámara de gas tras haber sido encontrado culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 3 de ellas a menores de edad, 2 secuestros, 4 actos de sodomias, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. La sentencia, tristemente, nunca se llegó a ejecutar porque la defensa estaba constantemente interponiendo recursos para alargar el proceso. El 7 de junio del 2013, tras 23 años condenado a muerte, Richard Ramírez murió de una insuficiencia hepática. Y hasta aquí la historia de The Night Stalker, el rockstar de todos los asesinos en serie. Un tipo extremadamente impredecible y escurridizo. Un tipo que no tenía modus operandi y tenía una crueldad que se nos hace difícil de entender. Al día de hoy, todavía muchos investigadores, historiadores y especialistas en estos temas piensan que cometió muchísimos más crímenes, lo que no es posible asociarlos como tal. Les recomiendo también que vean la serie que se le hizo en Netflix. Es maravillosa, así que yo sin más les invito a que se suscriban al canal, dejen su like, lo compartan en sus redes sociales con sus amigos y sin más les dejo y les saludo.